Bueno, buenos días. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy, 10 de septiembre, Literatura Política y Derecho. Vamos con algunos avisos previos. El primero, la próxima clase, que sería el día viernes 12, vamos a tener una clase presencial. Esta clase presencial va a ser en el aula 3. A la misma hora, 8, aula 3. Ahí vamos a tener nuestra primera clase presencial, en la que vamos a hacer un trabajo nuevo, digamos. En todo caso, se lo voy a explicar en detalle en el momento de la clase. No tienen que estudiar nada para esa clase, no tienen que llevar ningún trabajo escrito. Simplemente vamos a realizar lo que se llama un taller de creatividad. Ahí les he puesto en el grupo de WhatsApp una explicación de qué se trata, pero lo vamos a ver el día viernes. Bueno, y vamos a ver cómo sale una primera experiencia. Ustedes tenían que enviar unos correos con el taller de lectura. ¿Pudieron hacerlo? Yo, profe, todavía no los envié. Yo estoy terminando. Yo, profe, todavía no los envié. Estoy terminando y apenas termine todo, bueno, los mando. Muy bien. O sea que no hemos mandado nada a nadie. Yo envié solamente uno, profe, el de qué puedo aprender el derecho de la literatura. ¿A qué correo lo mandaste, Felipe? Al que está al que pasaron por el grupo de WhatsApp. Bien. Yo pude enviar todo, profe. ¿Qué dice Leonel? Yo envié los correos. Envié los primeros 3 textos y los últimos 2. ¿Al de literatura, política y derecho? Sí, el correo ese. Bien. Tenemos allí en el grupo de WhatsApp las clases del día 3 y del día 5, que fueron las que hemos podido grabar. Tienen también una clase de años anteriores que dio la doctora Graciela Ferrero sobre uno de los textos que ustedes tienen allí, que es Soldados de Salamina. La doctora Ferrero, que además de abogada es doctora en letras y que es decana de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Córdoba, nos va a visitar el próximo mes de octubre
donde su clase va a versar sobre un texto que lo hemos ya subido de manera digital y que se llama El Mago del Kremlin. El Mago del Kremlin. Si ustedes han entrado al grupo, seguramente ya lo han visto. Y han visto también, o pueden verla, la clase de la doctora Ferrero sobre otro texto que está en el listado de textos de este año, Soldados de Salamina, de Javier Cercas. Javier Cercas, el español, profe. Sí, Leonel. Bien. Sí, ¿por qué pregunta? Porque había sacado un libro recientemente que era El loco de Dios en el fin del mundo, creo. Que me había parecido interesante el título. Efectivamente, ¿lo has leído ese libro? No, todavía no. Lo tenía en vista. Sí, sí, es un libro muy interesante, donde él en definitiva viaja con el Papa Francisco a Mongolia. Es un autor que escribe muy bien. Hace un par de años la doctora Ferrero nos sugirió ese otro texto, es un texto anterior, Soldados de Salamina, y está pensado en clave de lo que ocurre después de la Guerra Civil Española. O sea, en clave de uno de los fenómenos que analizamos, que es de la transición política, la transición de un régimen autoritario como fue el régimen franquista a un régimen democrático. En este caso, los actores son actuales, porque aparece Putin en esta obra El Mago del Kremlin. Les ha llegado seguramente, porque lo han visto ahí en el grupo, algunos veo que lo tomaron nota, algo que no es para que estudien ni nada, simplemente si por ahí están aburridos lo leen, y si no lo quieren leer no hay ningún problema, que es este personaje, Don Tomás, un profesor universitario, Tomás del Carril. No sé si alguno ha tenido tiempo de ver las peripecias de este colega. ¿Alguno lo pudo leer? Sí, yo también, yo lo leí. Sí, yo también. ¿Cómo, Leonel? Yo también lo pude leer. Ajá. ¿Y tienen algún comentario? ¿Algo que les haya sugerido? Y más que nada yo lo leí y me pareció interesante y divertido a la vez porque era como algo de la realidad y cómo lo vivía el personaje, ¿no? Y las respuestas tan como ocurrentes. Me pareció bastante interesante. Bueno, muy bien. ¿Y Leonel qué dice? A mí también me pareció interesante porque trata temáticas muy actuales y también, no sé si podríamos decir muy de nuestro suelo, el panorama local. Y también me gustó porque también en general trata la temática
de los ancianos, ¿no? Entonces, Ajá. de la ancianidad y cómo se vive la ancianidad en este país y en general. Ujú. Bueno, mi idea, aunque en general soy renuente de publicitar algunos trabajos personales, más allá de los académicos, era tratar de mostrarles a ustedes cómo, esa sería la única pertinencia que tiene, cómo a través de la literatura eh, podemos abordar algunos problemas eh, sociales, políticos, culturales, etcétera, ¿no? Bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Eh, este personaje ficcional me pareció un buen recurso para hablar de algunas cuestiones que sí, varias están ligadas al tema de la edad y de la discriminación por edad, no se llama el edadismo, y, y que tienen que ver con eh, oficinas, con servicios, con una serie de cosas con las que cotidianamente uno está en contacto, choca, ¿no? Bueno, eh, indudablemente si quien Ibe tuviera el talento de Vargas Llosa sería mucho mejor, ¿no? Pero esta es una aproximación muy lejana, con un texto literario que tiene la forma de un cuento y que tiene la idea de mostrarles a ustedes cómo, en este caso, la literatura es un vehículo para decir algo, para denunciar, para mostrar, para criticar, ¿no? Más allá de que, bueno, también he utilizado la beta del humor, ¿no? Que permite decir algunas cosas de una manera eh, más fresca o menos confrontativa, ¿no? Eh, se me ocurre. La pava suya, Micaela, es tamaño baño, ¿no? ¿Mm? Ahí tiene para tomar mate hasta mediodía. Bueno, Sí, está pensado para eso. está pensado para eso. Bueno. Eh, muy bien. ¿Hay alguna pregunta que deseen hacer? Vamos razonablemente claro. Bueno, vamos a ver los trabajos que tenían que leer para hoy. ¿Quién comienza? Bueno, si quieren comienzo yo, como la clase pasada. Bueno, el primer texto que tenemos que leer era el de Derecho y Literatura. En esta oportunidad tenemos como autores a Fernando de Trasegnies, creo que lo pronuncio bien, Granda, y Carlos Gatti Murriel.
el texto comienza dando una introducción, o señala en la introducción la importancia del arte, particularmente de la literatura, para acercarnos al mundo. Habla de que en el imaginario colectivo de la literatura hay una visión bastante pesimista del derecho y del abogado. Cita a Kafka y Rotterdam como algunos de los autores que hablan del fenómeno jurídico de los abogados y lo describen desde esta visión pesimista. Y lo que intenta hacer los autores de este texto, lo que intentan hacer es mostrar algunas obras ficcionales en donde se muestra al rol del abogado y la abogacía desde un punto de vista más optimista, si se quiere, ¿no? Y el texto comienza, por un lado, por Fernando de Trasegnies Granda, que va a hablar de dos autores del siglo de oro español, uno de ellos Cervantes, el otro Shakespeare, y por otro lado, el segundo autor, que es Carlos Gatti Murriel, va a hacer referencia a dos relatos milenarios. Ya estamos hablando ahí de la Odisea y la Orestiada. Bueno, vamos a comenzar con Trasegnies. Él dice que el derecho y la literatura tienen su punto de conexión no en un punto de vista técnico o en los tecnicismos del derecho, sino más bien en conceptos más bien generales o lo que la academia llamaría ius naturalistas, la equidad y la justicia. Ahí es donde encuentra conexión la literatura y el derecho. Entonces intenta trabajar sobre estos conceptos de la literatura, lo que es la justicia, lo que es la equidad. Y hace mención en primer lugar a un episodio del Quijote, en donde Sancho Panza es nombrado gobernador de la ínsula Bataria, y llega a él una mujer denunciando un caso de violación. Según lo que yo había entendido, Sancho Panza resuelve esta cuestión utilizando un método ingenioso, dice Trasegnies, que es el de probar si a la mujer le pueden robar. Como el acusado que va frente, digamos, a Sancho Panza no puede robarle el saco de monedas que le habían entregado a la mujer como indemnización de esa violación, Sancho Panza dice, básicamente, si no pudo robársele el saco de monedas, mucho menos podrían haber le quitado lo que sería la integridad sexual, por así decirlo. Y ahí hace una conexión entre, según entiendo yo, ingenio y resolución de controversia. Según entendí. Si alguien quiere corregirme, no tengo problema. No sé si quieren seguir alguien más con Fuente Ovejuna. Si quieren, sigo yo con el análisis, pero más que nada, digamos, yo hice como una comprensión de todo el texto, no lo desglosé, entonces, digamos, fui marcando, digamos, lo que me pareció muy central. En primer lugar, que lo vemos, digamos, de que este análisis en lo que es Derecho y Literatura se basa, digamos, o lo hacen para lo que es la Universidad de Derecho del Pacífico, y nos trae, digamos, estos dos autores importantes que fueron del siglo XVII, como es Cervantes y Shakespeare. Lo importante, digamos, que yo vi acá es que hacen referencia a cómo lo que es la literatura impacta o siempre se topa con lo que es el marco del derecho, porque si lo veíamos del lado de Cervantes, lo veía como algo más, digamos, lo llevaba de la comedia, y lo que era Shakespeare lo veía más como del lado de la tragedia. Y en el lado de Shakespeare me pareció importante porque era su orientación a la tragedia era por cuestiones familiares que él había vivido, y por eso, digamos, tenía, digamos, esta mirada y lo plasmaba en lo que era la literatura. Entonces, como decía, comentaba el compañero sobre el caso, es como que él, lo que en Don Quijote, no era que se veía, digamos, lo que es un elemento que lo vemos en derecho y lo repetimos siempre, que es la prueba, sino en cómo, digamos, la literatura nos puede dar una visión distinta, digamos, de los hechos, en base, digamos, a lo que es un narrador. Entonces, bueno, está muy interesante por decir, el marco de Shakespeare, que lo veía del lado de la tragedia, no es que él, digamos, tenía como una visión muy negativa de lo que era lo que es el derecho en sí mismo, sino como
sin estos operadores jurídicos que son los abogados, que en una parte decía todos los abogados tienen que ser aniquilados, es por la función social que cumplen, digamos. O sea, si queremos, digamos, un Estado totalmente totalitario, entonces en primer lugar tenemos que, digamos, terminar con todo lo que son los abogados. Claro, si me permitís sumar, eso sucede en Enrique IV de Shakespeare, en donde un personaje quiere instaurar como un estado totalitario y dice, bueno, a partir de ahora mi boca será el parlamento, o sea, lo que yo diga va a ser la ley, y lo primero, y tenemos que aniquilar a quien se oponga, y los primeros en morir van a ser los abogados. Entonces considera, digamos, a los abogados como ese, no sé si primera línea de defensa o última línea de defensa de lo que es el derecho y la norma, el orden social, ¿no? Claro, claro, sí, era como esto, digamos, del campo de la lucha de lo social, que lo primero que si queremos acabar, digamos, con el derecho y imponernos, digamos, una sola forma de ver, es bueno, tener eso en claro, que los primeros los tendríamos que sacar son los abogados. Entonces eso me pareció como importante en cómo demuestra, digamos, nuestra función. No sé si alguien quiere continuar. ¿Sí? Sí, yo también, profe, como análisis general también, tal cual como la compañera, vi más que nada eso, la vinculación de cómo seguimos de la literatura o las narraciones, cómo se vincula con lo que es nuestra profesión o cómo ve el sistema político, cómo se va mostrando en la literatura la realidad, como, como los cuentos que usted también nos pasó de Don Tomás, también sentí que mostraba lo mismo, mostrar la realidad a través de la literatura o las narraciones. Bueno, los demás, ¿qué pueden aportar? Juan Cruz, María Candelaria, Felipe, Luciana. Hola, profe. Bueno, yo quería aportar que además de lo que dijeron los chicos, la otra obra de Shakespeare que está ahí, que es muy buena, es El Mercader de Venecia. Yo lo leí hace muchos años en secundaria y la verdad me había gustado. Y bueno, la verdad me lo volví a encontrar en esta materia, pero también cuando había estudiado contratos, más que nada porque ahí es como que veía todo, aforismos. Y bueno, estudiar bien en sí la materia, pero desde el lado normativo, ¿no? No desde el lado de la literatura, que fue la primera vez que yo había leído este libro. Y bueno, también en la opcional. El libro este, bueno, me había gustado mucho. Y acá en el artículo que hacía, en este artículo de la interacción entre la literatura y el derecho, también el análisis que hace y, bueno, cómo se desarrolla la obra y el giro que dice al final que hace Shakespeare para resolver el conflicto, que decimos que uno de los personajes, decimos que se viste de juez y era cómo había que cambiar la solución, que era que tenía que cumplir con la obligación y si no cumplía decimos que le tenía que dar un pedazo de la, de la carne del amigo de la persona y como al no cumplirlo le dice bueno, que si podía esperar más tiempo para cumplir y que iba a ser más, que le iba a pagar con una mayor parte si esperaba y bueno, el otro personaje no acepta y bueno, ahí se da como ese análisis entre el pacto de Sunsharbanda y a su vez cómo se haría para incumplir, ¿no? Y que uno de los personajes agarra y dice, bueno, ¿qué pasa si se altera esta ley? Porque justamente dice que Venecia lo que caracterizaba era ser una ciudad comercial. Entonces, si se incumplía, bueno, esto también afectaba, o sea, cómo lo iban a considerar los demás extranjeros. Así que nada, quería agregar eso y bueno, no sé si hay algo más para decir. Sí, yo quería agregar que ahí ese texto
muy interesante porque hace como una conexión entre lo que vos decías al último, la seguridad jurídica y el comercio, ¿no? Entonces, si nosotros no respetamos la norma, eso podría afectar en última instancia al comercio, y Venecia es una ciudad de mercaderes y de comerciantes, etc. Entonces, la pacta sunt servanda, cuando está para cumplirse, es importantísimo. Y este caso es muy importante porque justamente es como este principio de la autonomía y la voluntad de las partes llevada a su extremo más radical, que es garantizando una obligación contractual con un pedazo de carne, y que se soluciona con una aplicación más, vamos a decir, positivista del acuerdo entre las partes, que dice, el contrato habla de carne, no habla de sangre. Entonces, podés sacarle la carne sin derramar una gota de sangre. Sumando a lo que aportan los compañeros, lo que me pareció como también, o sea, lindo, digamos, de apreciar es cómo es esto, digamos, el juego de las palabras en lo que es nuestra función. Porque si vemos cómo termina la trama, después, digamos, esta persona haciéndose, no me acuerdo si era pasándose de jueza o algo por el estilo, termina, digamos, interpretando el contrato y viendo también una laguna que dice, bueno, pero acá no está puesto lo que es lo que es carne, lo que es sangre. Entonces, digamos, lo termina convirtiendo en deudor. Y esto, digamos, de lo que era la fuerza de la ley, cómo lo interpretaban, digamos, lo que eran eh, las partes, era que el mismo deudor decía, no, pero la ley es la ley, lo tenemos que cumplir. Esto, digamos, y que el contrato tiene fuerza de ley. O sea, que no se debatía la fuerza en sí misma de la ley, sino lo que hacíamos era, bueno, veamos, digamos, cómo son los hechos en este contrato. Entonces, eso estuvo muy bueno porque, digamos, la ley nunca se dejó de usar. Y además, perdón, para aportar, tengo entendido que para sacar esa libra de carne lo iba a tener que hacer él, y de todas maneras iba a morir, iba a terminar cometiendo un delito, según tengo entendido, y es justamente como dice la compañera, ¿no? Se soluciona dentro del mismo contrato, dentro de la misma ley. Para agregar la importancia que tiene quien interpreta la norma y la libertad que da la potestad de interpretar la norma, como en este caso. Además, también para sumar me gustó mucho la parte en la que el autor dice que Shakespeare intenta mostrar la concepción formalista del derecho en carne viva, o sea, es literalmente una metáfora de lo que esa carne no es. Dice, sabemos bien que ni antes ni actualmente un pedazo de carne podría ser una garantía en un contrato, porque las partes humanas, el cuerpo humano, no tiene valor económico en nuestro derecho. Pero la idea de que la carne es una metáfora, ¿no? Porque podría ser, no sé, el dinero que necesita para darle de comer a sus hijos o para curar la enfermedad de su esposo. O sea, podría ser algo también imprescindible, pero bueno, me gustó eso de la metáfora. Sí, aparte en eso de que hablabas del formalismo, es como se genera este debate de si se puede pactar en los contratos cualquier cosa. Y en lo que es la narrativa dice, no, en realidad ya desde esa época es como, no se puede, digamos, pactar sobre los órganos o partes del cuerpo. Pero, digamos, nos expresa, digamos, esta cuestión eh, de lo formal que tiene el contrato y que esta fuerza, digamos, en sí misma de la ley, que se veía, digamos, ya de esos tiempos. ¿Algún otro comentario? Bueno, pasaríamos al segundo texto,
Profe, falta una parte, que el segundo autor, digamos, Carlos Mati Murriel, Ujú. que habla de la Odisea y la Orestiada, creo que estoy pronunciando bien, y muestra cómo ambas narraciones tratan ese tránsito entre la discordia a la concordia, entre el caos a la armonía y demás, y comienza haciendo mención también, como en la introducción, de que el arte es un instrumento para la humanización de la vida, y hace especial mención a los mitos, y por eso trae a colación la Odisea y la Orestiada, y dice que los mitos nos confieren, citando a un autor estadounidense que no recuerdo el nombre, que era un analista, creo, dice que los mitos nos confieren sentido de identidad, comunidad y afianzamiento de los valores morales, y que hay una conexión, una relación íntima entre mitología y misterio de la creación. Pues la mitología nos ayuda de alguna manera a enfrentar este misterio, ¿no? Que es en definitiva la vida, ¿no? ¿Para qué estamos acá? ¿A dónde vamos? ¿O por qué nuestro presente es de determinada manera? Y primero comienza con la Ilíada, es una breve mención de la Ilíada y la guerra de Troya, cómo se origina la guerra de Troya, el conflicto entre la diosa Eris y Victoria, que va a una fiesta y lanza la manzana, que dice en una inscripción para la más linda, y hay tres diosas que se eh, debaten, digamos, a quién corresponde esa manzana, y Zeus termina por inhibiéndose, dice, de la decisión, y nombra a Paris como quien va a ser el encargado de decidir a quién le corresponde la manzana. Y es sometido al lobby de las tres diosas, y termina ganando a Afrodita, que le ofrece la mujer más bella de todas, porque Paris, no sé, le gustaba mucho el amor. Entonces termina eligiendo a Afrodita, la cual le entrega a Helena de Troya. Lo que pasa es que Helena de Troya estaba casada con Menelao, un griego, y eso termina en última instancia por generar el conflicto de la guerra de Troya, que después va a tener sus ecos, es decir, la discordia termina teniendo sus ecos en el futuro, la guerra de Troya, y después en el retorno, en el regreso que hace Odiseo, en el Nostoi que hace Odiseo y Agamenón a sus respectivas patrias. No sé si alguien quiere agregarlo. Muy bien. Sobre este aspecto, ¿algún otro comentario? No, más que nada, digamos, es cómo se remonta, digamos, hace todo un análisis de cómo se remonta, digamos, este problema entre los troyanos y los griegos, y, digamos, habla, digamos, de esta cuestión, digamos, de los dioses, como esta decisión de quién es la mujer más bella se lo dejan a a un mortal, que si no me equivoco era Paris, y todas le ofrecen algo, digamos, este debate entre las tres mujeres le ofrecen algo, y lo que es Afrodita le ofrece lo que es el amor, y entonces le termina eligiendo a ella por una cuestión también de una orientación del mismo autor, que era, decía que para él lo más hermoso era lo que es el amor. Entonces hace, digamos, todo este refrán, digamos, de lo que uno también considera como lo más hermoso. Me parece que Micaela va a tener que compartir la pava con sus compañeros porque tiene un efecto despabilante la pava. Tiene como 3 litros, profe, así que sí, no hay problema. No hay problema. Ujú. A ver si logramos despertar a nuestros eh, silenciosos Juan Cruz, Felipe y Luciana. Eh, ¿Han podido leer ustedes, Luciana, Felipe, Juan Cruz, este texto?
Yo no, profe, no lo leí. ¿Eh? Yo no lo leí, Ok. profe. ¿No lo has leído? No, Bueno, todavía no. Hola, profe, acá estoy. ay, sí, Lucia. Yo la verdad no sé por qué, pero como que no lo tenía en cuenta este texto, me puse, como que me entretuve con la obra Oficios del Difunto, así que es como que no sé por qué no lo leí. Quedó difunto el texto. ¿Cómo? Quedó, quedó difunto el texto. ¿Mm? Sí, ese se perdió. Pero el otro y la palabra sobre la palabra sí lo armé, a ese lo tengo. Pero este no sé por qué. Igual recién entré al grupo y ahí está, así que después lo... Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, a ver, vamos por la palabra entonces. ¿Cómo les ha impresionado este texto? Para no mandarlo a Leonel, pobre, que exponga todo desde el principio, haciendo referencia a esta, lo que es lo interesante fue, digamos, de cómo todo surge, digamos, a través de la palabra, nos presenta, digamos, cómo todo lo que es la forma de vivir, cómo pensamos y demás, es a través de esta herramienta que es la palabra, y nos presenta, digamos, si verdaderamente es una herramienta o es lo creador de todo, digamos. Y lo interesante es, también nos presenta de que no somos unos sabios de todo, digamos, del mundo en sí mismo, porque todo esto, digamos, se va extendiendo no solamente a través de diferentes ramas, sino a que la palabra hoy puede ser, digamos, presentarnos algo como bueno y después puede transformarse lo mismo en algo malo. Y nos habla, digamos, de esta idea del socialismo, que como en un primer momento era considerado como algo bien aceptable por la sociedad, y después se tiene que tener una mirada negativa. Y lo que me pareció como algo muy, digamos, acá, digamos, importante es como nos decía esto de que la palabra libre puede ser más poderosa que ejércitos. Y nos presentaba, digamos, esto de nuestra realidad, de que hoy nosotros somos libres para expresar, digamos, cómo nos sentimos y demás, y que puede ser utilizado o atribuido, digamos, de las funciones, pero en realidad, digamos, nadie puede, digamos, interponerse, digamos, a nuestra forma, digamos, de lo que sería pensar, porque cada uno puede expresarse como mejor le parezca. Entonces, digamos, eso fue lo que me pareció como más remarcable, eso de que la palabra libre podía ser más poderosa que ejército. Bien, Sí, yo también leí más o menos el texto y también me pareció importante, es como que hacía mucha relevancia de la importancia que tiene la palabra y que a veces también decimos cosas y que no nos damos cuenta o como hablamos palabras vacías, decía. Y también cómo se manifestaba la palabra incluso dentro de un sistema autoritario y dentro de lo que podía ser un sistema democrático, que en el sistema autoritario también tenía mucha más importancia y podía tener consecuencias mucho más negativas que dentro de otros sistemas. Y también eso el de que lo usa como una herramienta más que nada de no comunicación, sino también como de dominación en algunos sistemas. Por eso también nombra en un momento creo que a Hannah Arendt, que hablaba también de esto, de la importancia de la palabra y el lenguaje que transmitía y cómo podía influenciar dentro de los sistemas también políticos. Y bueno, eso me pareció bastante relevante y también incluso menciona en un momento lo que es cómo la palabra de Cristo, hasta siendo más histórico, llegó a tener tanta trascendencia dentro de la historia. tenemos que sumarle la palabra de un ladrador que anda por ahí, ¿no? Sí, profe, es el del vecino. Bueno, se ha Sí, sumado sí. con su palabra. ¿Eh? Ajá, Dice, exactamente. claro, como escuchaba el silencio de algunos alumnos, dice, bueno, yo voy a hacer mi aporte. ¿Mm? Bueno, parece que algunas ideas andan rondando la cabeza de Leonel porque ¿mm?
No, profe, no quiero monopolizar el debate. No quiero. No, No. yo sí, Sí, bien. Sí, yo lo que marqué del texto como importante, que me pareció interesante, es esa conexión con la importancia que tiene justamente la palabra, ¿no? Lo que ya venimos leyendo a lo largo de los textos, eh, haciendo mención también a las primeras palabras del texto bíblico, ¿no? Primero estaba la palabra, ¿no? O sea, es como esta cuestión de que los dioses hablan con palabras, hablan en texto. Entonces, la importancia que tiene esa palabra, hoy por hoy, también, si nos queremos ponernos más desde una óptica, desde la modernidad, las teorías científicas, los análisis teóricos, el derecho, la teoría general del derecho, está toda en palabras, en palabras, enorme, en palabras. Entonces, todas estas cuestiones me gustaron mucho y algo que marqué, una frase que me gustó mucho, es que todas las acciones importantes del mundo real, sean la más bella o la más monstruosa de todas, tienen su origen en la palabra. Eso me gustó. bueno, fíjense que esto está destinado en este caso no a alumnos de ingeniería, ¿no? Alumnos de derecho, para los cuales la palabra, la palabra en su forma oral o en su forma escrita, tiene tanta importancia. Seguramente les habrá pasado que cuando anda un niñito por allí, que tal vez fueron ustedes, que hablaba mucho, era muy lenguaraz, solían decir parientes y vecinos, este va a ser, o esta va a ser abogada. ¿Sí? Alguna vez se han encontrado, ¿no? Con eh, esa expresión. Claro, vinculando a que habla mucho, eh, y entonces lo referencian a nuestra carrera, a nuestra profesión, la abogacía. Y acá no solo se trata ya de una cuestión de cantidad, ¿no? De que nosotros trabajamos con palabras, hablamos y escribimos, sino la importancia que tiene el usar adecuadamente la palabra, por un lado. Por otro lado, ustedes han tenido
Bueno, como ustedes habrán podido apreciar, quedé en silencio, ¿no? De Sí, bienestar y por esa extraña magia de estos medios se desconectó y seguía hablando al vacío. Retomo. Les decía que en estos días, que han sido días eh, intensos de campaña política en una provincia argentina, y que a través de los medios de comunicación hemos estado escuchando eh, toneladas de palabras, ¿no? Bueno, fíjense ustedes, traten de reflexionar. No me refiero ya a la cantidad de palabras que, por ejemplo, en una campaña electoral son abundantes, a través de distintos medios. No me refiero, digo, a la cantidad, sino a la significación que adquiere el tipo de palabras que se usa. Ustedes están seguramente habituados ya a este medio de comunicación que está muy limitado en palabras. El antiguo tweet, la hoy X. No son cientos de palabras, son pocas palabras. Y yo pensaba el otro día, en función de lo que estamos viendo y en función de algunos mensajes que algunos de los llamados influencers, esta nueva categoría que se refiere a personas que están muy presentes en los medios de comunicación y en las redes sociales, mostrando o diciendo a veces pocas cosas, pero pocas cosas que tienen mucho impacto. Y obviamente, aun cuando no lo haya mencionado, pero les voy a preguntar a ustedes, ¿qué de esas palabras le parecen a ustedes que han tenido mucho impacto en esta pasada jornada electoral? Perdón, profe, no entendí la pregunta. Bien. En estos días hubo
el fin de semana una elección en una provincia. Y 2 o 3 días antes hubo un debate parlamentario en la Cámara de Senadores. En ambos casos, o en uno de ellos, hubo pocas palabras a través de este sistema que es muy escueto en palabras, X, algunas palabras que generaron un torrente de palabras. ¿Saben a qué me estoy refiriendo? ¿Se refiere al tema de discapacidad, profe? ¿Puede ser o no? Ujú, ujú. Sí, sí, sí. Creo que tengo presente el debate en las redes sociales al respecto del tema de discapacidad. Bueno, Y alguien se refirió al voto de un senador, ¿m?, al que hizo referencia a cuestiones privadas de la vida de este senador. Generó, Creo que se refiere a lo que pasó con Juez. sí, efectivamente. Fíjense ustedes, pueden contarlo si quieren, la cantidad de palabras que lleva el mensaje de X, el antiguo tweet, que tiene, como ustedes saben, una limitación de palabras. No recuerdo en este momento cuántas. Ahora son un poquito más que antes. Pero estamos hablando de un mensaje que para otras generaciones, a lo mejor, si les digo a ustedes, no van a saber ni de qué se trata, una versión que era un telegrama. ¿Esa expresión les dice algo? Telegrama. Sí, como un mensaje muy directo, que se me viene en Un mente. mensaje y muy breve, muy breve. Tal vez ustedes hagan referencia ahora a, en derecho laboral, por ejemplo, a De despido o de renuncia. los telegramas de despido, demás, que hoy está esa versión más larga de la carta documento. Pero en lejanas épocas, porque además era un mensaje caro, se pagaba según la cantidad de palabras, eran textos muy breves, a través de los cuales se comunicaba una noticia o una decisión. Un saludo breve, una decisión, está usted despedido, una noticia, falleció fulano, un saludo, felicitaciones, poquitas palabras. Entonces, cuando alguien hablaba muy poco o desarrollaba, decía, bueno, es una versión telegráfica, telegráfica. Hoy estos mensajes que son muy reducidos de tamaño, tienen un impacto
en el cual es bueno para ilustrar el valor de la palabra. Fíjense ustedes que las palabras que se utilizaron en este mensaje de X, referido a una persona, en este caso un senador de la nación, si ustedes las cuentan, son muy pocas. Muy pocas. Y miren el torrente de palabras, de discusiones, de cuestiones que ha generado. Para bien o para mal. No estoy haciendo una valoración de lo que se dijo, sino tratando de que ustedes adviertan esto que estamos llamando el valor de la palabra. El valor de la palabra. Y cómo no es lo mismo utilizar una palabra que otra. No es lo mismo decir algo o no decir en determinado momento o en determinada circunstancia. Me pareció que es un buen ejemplo estos textos breves, muy breves, a los cuales hay miles o cientos de miles de personas que se han acostumbrado a usar. No se trata, fíjense ustedes, de un discurso. No se trata de un alegato. No se trata de un informe exhaustivo. Se trata de muy pocas palabras que verdaderamente se usan como un arma de combate. Qué enorme valor tiene la palabra. Tal vez en este texto de Václav Havel muestra, a mi modo de ver, de una manera magistral, ese poder de la palabra, que a su vez es tan ambivalente. Sirve para herir, sirve para sanar, sirve para promover, sirve para confundir, sirve para transmitir una verdad u ocultar una verdad. Y dicho esto, a quienes, como ustedes, van a hacer uso de la palabra a lo largo de toda su futura profesión. Ya no se trata solamente de hablar bien en el sentido formal. No se trata solamente de utilizar una
terminología adecuada, sino que se trata de todo lo que pueda producir esa palabra. ¿Mm? Piensen ustedes en un proceso penal. ¿Mm? Cuando éste llega a su fin y el juez toma una decisión, se utiliza por ejemplo, en una sentencia, muchas palabras. Se describen los hechos, los argumentos, la posición de la acusación, los argumentos de la defensa, el informe de los peritos. Imagínense ustedes que están oyendo o leyendo esa sentencia. ¿Mm? Hay muy pocas palabras que son las palabras que se esperan con mucha preocupación. Fíjense, piensen en una sentencia penal. Piénsense ustedes como futuros abogados. A ver, hay dos palabras que están esperando oír. ¿Cuál? ¿Cuál es? Los jueces han tomado una resolución. ¿Mm? ¿Cuáles serían esas dos palabras tan significativas? Se me viene a la mente lo que es se absuelve o se condena. ¿Cómo? Que se me viene a la mente, digamos, que o se absuelve o se condena. Ahí está, muy bien. Absolver o condenar. ¿Mm? Fíjese todo lo que esconde una sola palabra. ¿Mm? Que cambia la vida de una o de muchas personas. ¿Mm? A ver, es interesante este planteo del valor de la palabra dicho a futuros abogados que van a
en su oficio van a hacer uso permanentemente de palabras. ¿Mm? Esa palabra que explica, esa palabra que sana, esa palabra que hiere, esa palabra que ofende, esa palabra que oculta, esa palabra que muestra. ¿Mm? Qué importante es hacer un uso razonable y respetuoso de las palabras. ¿Mm? Fíjense que hay una tendencia actual a que los actos decisorios del Poder Judicial sean comunicados a través de una forma en la que la persona pueda entender de qué se trata. ¿Mm? Miren, acá hay una situación en la que es muy importante mantener un adecuado equilibrio entre explicar adecuadamente no confundir, hablar con claridad, hablar con propiedad, sabiendo que en muchos casos hay una serie de términos técnicos, palabras técnicas, que a los expertos le dicen muchas cosas, pero que al ego le ocultan muchas cosas. ¿Mm? Términos técnicos que necesitan ser traducidos para ser comprendidos por la persona que va a sufrir las consecuencias de lo que esa palabra implica. Ustedes saben, por ejemplo, que en un proceso de adopción, una persona va a establecer vínculos con otra persona, vínculos que no existían o vínculos que no derivan de la sangre, ¿m? En la cual una persona va a ser el padre o la madre de otra persona, un niño o una niña.
ese vínculo que la ley va a crear a, supongamos, a la persona a la que se está adoptando a través de una resolución judicial. Es por eso la insistencia actual en que se le pueda comunicar a la persona, un niño en este caso, qué significación tiene eso que el juez acaba de firmar en una sentencia que crea un vínculo entre dos personas, vínculo que antes no existía. Que A será el papá de B o la mamá de B, siendo que B no es el hijo de ese A, mamá o papá, que se lo va a declarar como tal. Hace muchos años era muy frecuente usar una terminología técnica, conceptualmente correcta, pero que era prácticamente ininteligible para los destinatarios, a los que a su vez les podía llegar en alguna expresión en otro idioma, en el latín jurídico, por ejemplo. Era frecuente, hace muchos años, utilizar estos términos, que muchísimas veces las personas, las víctimas, los condenados, sus familiares, etcétera, no entendían de qué se trataba. Ustedes cuando estudian derecho penal saben que el tipo penal necesita ser descrito lo más prolijamente posible para que la conducta que se va, en este caso, a castigar, quede subsumida en el llamado tipo penal. Y no es lo mismo una figura que la otra, y a veces los términos son precisos, pero las personas no lo entienden. Este uso de un lenguaje adecuado, cercano al judiciable en el ámbito de la administración de justicia, exige un esfuerzo particular, porque no se trata de ser vulgar, no se trata de utilizar términos que están en la frontera del mal gusto,
para dar a entender determinadas conductas penales. ¿Mm? Y quiero insistir en esto. Hablar con claridad no es hablar vulgarmente, utilizar la vulgaridad, a la cual, y desde hace bastante tiempo, nos están mal acostumbrando los medios de comunicación y en este desarrollo de las redes, donde se convierten muchas veces en verdaderas redes cloacales, so pretexto de que hay que hablar claro y sin tapujos. Los medios de comunicación y las redes sociales son una gran oportunidad para hacer lo uno o lo otro. Esto es lo que se me ocurre añadirle a este texto para mí admirable de una palabra sobre la palabra, dirigida por un profesor de Derecho a alumnos de Derecho. No soy literato, más allá de que escriba. No son ustedes literatos, no serán profesores de letras, no serán escritores tal vez, serán abogados. Y en el ejercicio de nuestra profesión abogadil harán uso frecuente de la palabra escrita, de la palabra hablada. Y es muy importante que hagamos un uso cada vez más responsable de la palabra en nuestro oficio, teniendo en cuenta todo esto que nos está ocurriendo y que todos ustedes son testigos a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Sobre esto que acabo de decir, me gustaría oír lo que ustedes piensan de lo que acabo de decir, más allá del texto que han leído. Bueno, profe, sí, dijo muchas cosas de las cuales estoy de acuerdo. Yo creo que justamente cuando hablamos de redes sociales, de la palabra, etcétera, viene a mi mente este primer texto que habíamos leído de Sáenz, que hace referencia a Hunt y cómo la novela epistolar había contribuido, ¿viste?, al sentido común de la humanidad y demás, y cómo eso, cómo las redes sociales ahora en el debate público hay un empobrecimiento de la palabra. Es como que, sobre pretexto, dijo usted, de claridad, no nos estamos comunicando claramente, y creo que esas expresiones muchas veces que rozan el odio, el racismo, la discriminación, son, como bien dijo usted, un arma, y terminan provocando en el que recibe, digamos, en el receptor de esa palabra, una indignación. Y yo creo que se maneja desde ese punto de vista
o creo yo que la dinámica de las redes sociales, de los medios de comunicación es no informar, no enviar un mensaje, digamos, de, qué sé yo, no sé, reflexión, amor, paz, lo que sea, sino más bien de indignación, de odio, y creo que esa es la dinámica que hoy por hoy se maneja. Y referido a lo de las sentencias a las que hace mención que hoy por hoy se suelen traducir para el justiciable, sí, yo trabajo en un estudio jurídico y he visto una sentencia el otro día en laboral, donde, bueno, la sentencia se va desarrollando y al final el juez hace como una traducción de lo que está resolviendo para que lo entienda el justiciable. Pero también estoy de acuerdo en esto de que esta traducción no tiene que ser una vulgarización de la palabra, sino que tenemos que mantener ciertos tecnicismos porque por algo están pensados. Pienso yo, cuando estábamos cursando la primera materia, que era Introducción al Derecho, hablábamos de los problemas que tiene el lenguaje, de la ambigüedad, de la vaguedad. Entonces hay que tener mucho cuidado con los términos y las expresiones que utilizamos, porque muchas veces uno tiende a discutir con la gente y la gente, familiares, amigos, y te dicen, no, los abogados hablan en difícil. Eso es muy recurrente. Y lo que uno intenta explicarles es que las palabras tienen una importancia y uno tiene que ser muy fino y muy certero en lo que está diciendo, porque una palabra ambigua te puede traer problemas. Así que nada, eso. Sumado a lo que decía el compañero, cuando nosotros vemos una sentencia, generalmente nosotros mismos vamos, digamos, directamente al resuelvo. No nos ponemos a analizar, digamos, todo el texto por la profundidad que tiene. Y si nosotros mismos no lo entendemos y tenemos que volver a releer un montón de veces, ¿cómo va a ser, digamos, para el común de la gente? Por eso también es la importancia, digamos, de la practicidad de pasar esa información a que todos lo podamos entender. Bueno, con respecto a eso, digamos, el ámbito de lo jurídico, y por otro lado también viendo lo que es el análisis político, a mí me deja pensando porque muchas veces cuando hablo, por ejemplo, con mis papás y demás, te dicen que están tristes porque todas las noticias son malas. Entonces también es eso, digamos, de ver cómo toda esta información periodística en la cual hablan, digamos, de lo común que viene pasando en el mundo, se puede utilizar, digamos, también con una connotación oscura. ¿Por qué? Porque ves, digamos, cómo se va generando este lazo de decir, bueno, basándonos todo en lo malo, digamos, y en cómo eso influye en la sociedad, en cómo también esto, digamos, influye en el pensamiento de los demás y cómo también, digamos, analizando esto, lo de las palabras, cómo pueden tener un significado distinto para las personas. Para uno puede significar esto y para otro algo totalmente distinto. Entonces, bueno, ese es el aporte que quería hacer. Bien, ¿qué otra observación hay o comentario? Sí, yo, profe, también estoy de acuerdo con lo que dijeron, que es también adquirir conciencia de qué transmitimos, qué decimos, como el texto hablaba también de ser conscientes, de usar las palabras correctas, de la precisión, de poder lograr que como que la otra persona también entienda lo que nosotros queremos decir, porque también por ahí la idea se desentiende y quizás también tiene bastante relevancia o otras consecuencias. Y más en el rol del abogado, que es importante por ahí transmitir oralmente o a través de textos, también es como que mucho más consciente en ese sentido. Y bueno, más que nada eso, que sí me parece bastante importante el texto y lo que hablamos todos. Profe, sí, para agregar a lo que venían diciendo mis compañeros, bueno, y en relación a lo que usted había dicho, relacionándolo con el texto, bueno, este análisis que él dice, bueno, de cómo ver que utilizar aquellas palabras y que muchas veces no nos damos cuenta cómo se da esta transformación de una palabra humilde en arrogante y que, bueno, y la mayor tarea que tenemos
o lo más difícil que dice el autor es esto de cómo transformar esa palabra de que pase de arrogante a ser humilde, ¿no? Bueno, con las redes sociales sí, obviamente se ha vuelto, no quiero ser repetitiva de lo que dijeron mis compañeros, pero digo, con las redes sociales y con los medios de comunicación parece que estamos más desinformados que informados en sí mismos. Y bueno, también las redes sociales, cuando no se le da un buen uso, digo, ha dado lugar a que cualquiera pueda decir cualquier cosa y que se haga viral, ¿no? Creo que estos son los tiempos que corren ahora. Tipo, yo recuerdo que en una clase mi profesor de político nos había dicho que era esto, o sea, cuando alguien, era muy distinto cuando alguien iba a un bar y decía algo, quedaba ahí simplemente en ese bar, y ahora con las redes sociales se viraliza o decimos que resuena todo el tiempo, como es, bueno, en este caso, el desafortunado tweet o comentario que había dado este influencer, que digo que más allá de que capaz no esté de acuerdo con la opinión que tenía el senador Luis Juez, creo que, bueno, hay otro modo de dirigirse, ¿no? Y más sabiendo, digo, el alcance que tienen las palabras de este influencer, pero bueno, como dice el autor, que justamente en este discurso de que él gana el Premio Nobel de la Paz, él dice, bueno, los seres humanos nos hemos equivocado mucho, hemos tropezado, pero digo, el autor dice, lo bueno es que se puede reconocer los errores. Y bueno, yo creo que bueno, todavía falta tiempo, pero digo, lo importante es eso que siempre que tenemos las personas, los seres humanos, digo, reconocer esos errores, digo, yo espero que, o bueno, capaz que no me queda ahí, pero digo, eso de reconocer que estuvo mal, y que no da el diálogo, no aporta, bueno, a lo que usted había dicho, o sea, no son realmente palabras lo que se trata de comunicar. Bueno, creo que nada más para decir simplemente eso. Y bueno, y después sí, con respecto al ámbito jurídico, lo que habían dicho mis compañeros, creo que creo que la justicia se ha avanzado en ese sentido de poder decir, poder traducirle a aquella persona que no está dentro del ámbito jurídico, qué es lo que se quiso resolver en la sentencia. Esto relacionándolo con la materia que habíamos visto, si mal no me equivoco, creo que en cuarto año, en sociología, que Bourdieu hacía este análisis, de que, bueno, justamente así está pensado el sistema jurídico, ¿no? De utilizar esas palabras difíciles, ambiguas, como para que la persona común le cueste, no lo pueda entender en sí mismo y pueda acudir a un abogado. Eso nada más para aportar, no sé si alguien quiere decir algo más, pero bueno, eso. Bueno, no, un poquito más para sumar a lo que mis compañeros decían. Destaqué algo en mi cuadro que me parece importante del autor. Dice, el destino del hombre va a depender de cómo trata la palabra. O sea, si la respeta, será más fuerte, traerá paz, verdad, y si no, traerá violencia, división. Entonces, me pareció importante, a mí me llamó la atención esto de qué valor le estamos dando a la palabra con todo esto que usted, profe, comentaba, lo vi en la noticia. No leí el comentario, pero sí las repercusiones y por ahí creemos que por decir todo eso soy más fuerte, más poderoso y en realidad está exponiendo, en realidad creo que, no sé, las miserias de dentro. Entonces, relacionando con el texto, me pareció muy, muy interesante esto, qué valor le estamos dando a la palabra realmente. Si la estamos respetando, estamos hablando la verdad o simplemente estamos provocando más violencia desde nuestro lugar. Y bueno, y como decían también los compañeros, esto de que hoy en día es importante tener un lenguaje claro, también concreto, para poder llegar también a cada persona sin sacar lo técnico, que es la base, pero sí poder llegar a cada persona. No me acuerdo en qué materia, creo que en alguna de las prácticas nos decían esto de cuando va un cliente, por ahí uno, no sé, le quiere hablar todo lo técnico y en realidad no va a entender. O sea, es como hay que llegar ahí y después en el proceso ir, explicándole también. Entonces, creo que todo esto va formándonos también como futuros profesionales.
Bien. Hay un sociólogo y periodista español ya desaparecido, que era Julián Marías. Él utilizaba una frase que utilizo, valga la redundancia, con frecuencia y que se las pongo casi como norma de conducta de aquellos tesistas a los que dirijo como director de tesis, ¿no? Cuando están haciendo su tesis doctoral. La expresión de Ortega era la siguiente: la claridad es la cortesía del filósofo para con su público. Entonces, mi consejo, mi exigencia como director siempre es: sean claros, sean claros. Muchas veces ocurre en determinados ámbitos académicos en los que la falta de claridad, la oscuridad, la forma intrincada de hablar o de escribir, se la atribuye mayor profundidad. Sí, habla con tal profundidad que yo no entiendo. Qué profundo debe ser eso. Una vez un colega, refiriéndose a otro colega, profesor, que era alguien muy ilustrado, muy profundo, me dijo: qué inteligente que es fulano de tal. Efectivamente, le digo, lo es. Y vino el agregado: yo no le entiendo nada de lo que escribe. Y ahí me doy cuenta lo inteligente que es. Sí, atribuía a este colega a que, como no entendía lo que el otro escribía, el otro era muy inteligente. Bueno, esto puede resultar una humorada, el hecho fue real, pero, o una exageración, si ustedes quieren. Pero esta idea de que hablar de una manera solo para iniciados es señal de que se es más profundo o que denota mayor inteligencia. Y creo que no es así. La claridad es la cortesía del filósofo para con su público. Entonces, a mis dirigidos les digo siempre: sean corteses. Hablen con claridad. La claridad no está reñida con la profundidad. Esta es una primera observación que quiero hacer al ir terminando la clase de hoy. La otra
es colocarlos a ustedes en la situación en la que seguramente más de una vez han estado o van a estar. En una consulta profesional con un médico, por ejemplo, comienza a explicarle con una serie de tecnicismos médicos lo que usted está padeciendo, el síntoma, la enfermedad, lo que tiene. Bueno, uno sufre allí en carne propia lo que es que le hablen de algo tan personal como su propia dolencia, su propio malestar, su propia enfermedad, y que a través de una serie de tecnicismos tal vez válidos entre colegas médicos, no sirven para la comunicación médico-paciente. Lo dejan con más interrogantes de lo que venía. Seguramente, espero que no, pero alguna vez les ha ocurrido o les puede ocurrir esto, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la reacción de uno? Es decir, por favor, hable claro, explíqueme claramente qué es lo que tengo, qué es lo que está pasando. Deje toda esa terminología para otro momento u otro lugar. Usted no está escribiendo un tratado de medicina, está explicándole a su paciente lo que a este le está pasando, a uno. Vale para aquella persona que les va a consultar a ustedes en un futuro no muy lejano, para que lo guíe, lo asesore, le resuelva un problema. Sí, he tratado de poner esto porque uno puede sentir en carne propia lo que es la oscuridad del lenguaje. ¿Se entiende esto, no? Bien. Alguno de ustedes ya ha comenzado a leer Oficio de Difuntos, me decían, ¿no? Luciana creo que decía, estoy más entusiasmada en esto, ¿sí? ¿Qué le parece, Luciana? Sí, he comenzado. Me llamó no, recién arranqué igual, ¿no? Pero me llamó mucho la atención. Habla esto de, bueno, algunas cosas que fui como marcando, esto de, bueno, que surge del siglo XIX, principios del XX, habla de las guerras, bueno, de la figura del caudillo. Bueno, es como que todavía no terminé, pero me empezó como a llamar la atención y todavía es larga igual, pero es muy buena, por lo menos hasta donde leí las primeras páginas, habla mucho esto de, bueno, dice como una meta del país. Muy bien. Nos vamos a estar viendo el día viernes en el aula 3, en ayuna o desayunado, como ustedes quieran. Alguien no va a poder llevar la pava, naturalmente. Ni esa taza tamaño baño que alguien suele mostrar. Creo que es Leonel que tiene una verdadera jarra en lugar de eso, esa taza, una taza, tazón. Bueno, nos vamos a ver en el aula 3.
no les encomiendo ninguna tarea más allá de las que ya tienen asignadas para este viernes, en el que vamos a hacer un ejercicio que le he llamado de taller creativo. Lo único que tienen que llevar es un lápiz y papel, nada más. No van a usar teléfono, no van a usar computadora, no van a usar el libro, no van a usar nada más que su cabeza, papel y lápiz. Y vamos a hacer un ejercicio que les voy a explicar y vamos a ver si sale bien. Hasta la próxima clase. Profe, antes de que se vaya, yo le quería avisar que este viernes no voy a poder asistir. Estoy de viaje justo por unos temas familiares y no sé si va a haber otro encuentro o es posible. Bueno, habrá otro, sí. ¿A dónde viaja? Estoy viajando a Jujuy. Sí, me voy el fin de semana a Jujuy y vuelvo recién el lunes. Muy bien. Una hermosa provincia la suya. Pasé por nosotros. Bueno. Muchísimas gracias. Esta grabación va a quedar a disposición de ustedes a la tarde. Estamos, profe. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao.